Si usted está pensando en comprar o vender una propiedad, tiene que tomar muchas cosas en cuenta para que esto no se convierta en un dolor de cabeza. Y para hablar de este tema, tengo por acá al abogado de la casa, Boris Molina. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, Julio. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Boris, ¿qué pasa si yo compro una casa, tiene una deuda? ¿A quién se cede esa deuda? Claro, eso es un problema muy común, Julio, porque la gente con tal de vender, porque está en una necesidad o en una urgencia de poder hacerlo, entonces la otra persona que le va a comprar le dice, mire, yo le doy, por decirlo así, una prima y sigo con la deuda en el banco. Claro, la deuda sigue en nombre de la persona que vendió. ¿Qué pasa si la persona compradora se atrasa? ¿Qué pasa si la persona compradora no paga? Claro, usted dice inicialmente la propiedad responde, pero en ese ínterin la primera consecuencia grave es que la persona que vendió ya manchó su crédito. Entonces después quiere ir a comprar otra propiedad y ya no puede. Entonces es una práctica malsana, es algo que nosotros no recomendamos nunca. ¿Por qué? Porque usted, por más confianza que le pueda tener a esa otra persona, usted no sabe lo que va a pasar con ella. Usted responde por sus actos, no por los de las demás personas. Entonces es una práctica que no recomendamos. Lo que se tiene que hacer es una innovación del deudor, o sea, hablar con el banco, hablar con la financiera, hablar con el acreedor y decirle, mire, yo le estoy vendiendo la propiedad a Julio, Julio es el que se va a hacer cargo. Si usted lo acepta como deudor, entonces se cambia absolutamente todo. Entonces se traspasa la propiedad y se traspasa también la deuda, porque la gente tiene la oportunidad, por ejemplo, cuando compra, de aceptar esas deudas. Entonces, claro, la propiedad se puede inscribir y puede quedar al nombre de la persona que está comprando, pero la deuda queda al nombre de la otra persona y eso es un problema siempre. Entonces, es algo que nosotros, repito, no recomendamos nunca. Boris, ¿la persona debe de tener un récord crediticio limpio para poder comprarme la casa o lo puede hacer cualquiera? No, lo puede hacer cualquiera, pero realmente eso va a depender, digamos, de lo que usted quiera hacer. Si la propiedad suya está libre o esa persona le va a pagar el monto completo para que usted pueda cancelar la deuda y entregársela completamente libre, pues no hay problema si tiene o no tiene récord crediticio, pero el problema es cuando esa persona le está ofreciendo lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque definitivamente no lo van a aceptar como un nuevo deudor si tiene un récord manchado. Ahora, hablábamos detrás de cámaras un tema muy importante y me pareció muy interesante. A veces compramos una propiedad y resulta que tiene en el puro centro de la propiedad donde yo quiero hacer la casa, árboles que están protegidos. O sea, no puedo cortarlos. O los famosos... Las servidumbres. Las servidumbres de paso también que hablábamos, ¿verdad? Claro. Que están protegidas y que no podríamos construir encima de ellas. Las servidumbres siempre podrían eventualmente ser un problema. La servidumbre de paso, por lo menos cuando la persona adquiere, va a estar determinada en el plano y se va a poder ver bien que es exactamente el paso que le está permitiendo. Pero podría ser que la persona no la conozca y entonces resulta que está comprando la propiedad, piensa que tiene un acceso, por ejemplo, por dos lados a la propiedad y resulta que no, que el único acceso es precisamente el que le da la servidumbre de paso. Entonces puede ver limitada su acción en esa propiedad porque no sabía dónde estaba. Pero el problema grave, Julio, viene con otro tipo de servidumbres. Puede ser una servidumbre de agua, puede ser una servidumbre eléctrica. Entonces la persona no tiene la menor idea de qué es eso. Y resulta que se le ocurre construir encima donde estaba la servidumbre de agua precisamente y llega a acueductos o llega a la asada y le dice, no, mire, aquí la prioridad es precisamente que podamos disponer del uso de ese agua y pasa por aquí y usted no podía construir ahí. Entonces va el derribo y la persona pierde todo lo que ha hecho. Bueno, y tienen el derecho de decir, desbaratamos todo y no podemos, ¿verdad? Total y absolutamente, tiene prioridad. Por eso es que cuando usted quiere la propiedad, tiene que tener la certeza de qué es lo que está pasando. ¿Y dónde averiguamos eso? Por ejemplo, el caso del árbol, Claro. que no lo puedo cortar. ¿Dónde puedo investigar antes de comprar la propiedad? Eso ya pues tiene que hacerlo el notario que hace, digamos, el traspaso. Ustedes se pueden asesorar no solo con el notario, sino cada una de las partes con sus abogados, hacer los estudios pertinentes, porque, por ejemplo, el tema de los árboles, si es una zona que está protegida o si hay una cantidad de árboles que excede, por ejemplo, la posibilidad de corta, si usted los corta sin el permiso debido, entonces podría ser sancionado incluso con un delito. Wow. Hay delitos ambientales que prohíben precisamente que esto se esté dando.
Pasa mucho, Julio, en las orillas de las playas o en las orillas de los ríos, que los cauces se va corriendo, entonces la persona piensa que está fuera del cauce, pero realmente está dentro y corta los árboles y entonces afecta el tema ambiental y puede verse un problema penal incluso. Abogado, a veces resulta que nos dejamos llevar por la emoción, ¿verdad? Porque es una ganga la propiedad, me la están dando muy barata y el dueño me dice que me cede la propiedad por poder, para no gastar en traspasos. ¿Esto qué tan seguro es? Pésima práctica. Nunca. Pésima, pero nunca, por favor, nunca lo haga por una razón muy sencilla, Julio. Yo extiendo un poder a usted. Un poder, un mandato, es la posibilidad de que usted haga algo en nombre mío. Y entonces yo llego y digo, le extiendo un poder a Julio a las 9:30 de la mañana de hoy, 2 de febrero. Y resulta que entonces Julio se va contento y dice, ya tengo el poder, disfruto de mi propiedad, no tuve que gastar en el traspaso. Ya, pero a mí a las 10 de la mañana se me ocurre entonces llamar a otro notario y le digo, mire, revirtamos ese poder, le quito el poder a Julio y Julio no tiene ni siquiera que darse cuenta. Y si hace el traspaso con el poder es una estafa. Habría una estafa, exactamente. Ahí se llama propiamente estelionato. Pero en el caso este de los poderes, lo que tenemos que recordar es un viejo adagio: lo barato sale caro. O sea, por economizarse no hacer un traspaso, hace un poder. ¿Qué pasa si la persona que extiende el poder se muere? El poder se extingue con la persona. Wow. Entonces, si esa persona murió, ya ese poder no tiene ningún valor. Y nosotros no sabemos si nos da un poder a una persona que ni siquiera conocemos, por economizarse, como repito, lo del traspaso, perdemos esa posibilidad. Entonces, puede que exista buena fe de las partes, pero no es el instrumento adecuado para poder hacer esa negociación. Ahora, algo que pasa muchísimo, la propiedad no aparece a mi nombre a pesar de que hace muchos años hice el traspaso. ¿Qué puedo hacer? Otra mala práctica, porque resulta que cuando se hace, digamos, la compraventa, el notario no necesariamente está obligado a la inscripción si no le pagan, por ejemplo, todos los derechos y todos los gastos que se tienen que pagar. Puede hacer una nota donde él diga, no estamos recibiendo los gastos, el comprador es el que se hace cargo y el comprador lo dejó. Y resulta que entonces, cuando va a querer hacer otra transacción, resulta que la propiedad está embargada, porque el vendedor tuvo un problema, le embargaron la propiedad porque en el registro aparecía a nombre de él y ya el comprador, perdonando la expresión, salado, ¿verdad? Porque por no presentar el traspaso a tiempo, un tercero se tiene que ver beneficiado y el perjudicado. Bueno, en la revista estamos para servirle y estos temas sabemos que nos preocupan a todos y por eso habilitamos nuestro WhatsApp, que es nuestro medio de comunicación directo con nuestro público. Y por acá nos preguntan, ¿se puede vender de alguna manera una casa que está a nombre de una persona fallecida? No, definitivamente no, porque el poder ya no funcionaría. Tendría, bueno, si hay una manera claramente lógica, que es abriendo la sucesión, lo que la gente conoce como la mortual. Entonces, esa sucesión le permite a los herederos legales nombrar, por ejemplo, un albacea, que es el representante de todos los herederos, y podría, a través de esa sucesión, autorizarse la venta de la propiedad para que entre a lo que se llama el haber sucesorio. Es decir, se vende y no se lo deja la plata, por ejemplo, a esa persona, sino que lo mete dentro de la sucesión para que pueda ser repartida cuando sea el momento procesal. Por acá también nos consultan, abogado, ¿a quién pertenecen las servidumbres de paso y qué son? ¿Son solo las que tienen propiedades vecinas? No le pertenecen realmente a ninguna de las partes, o le pertenecen, digamos, teóricamente a una, pero es el permiso para que la otra parte pueda pasar por ahí y que no tenga, digamos, un bloqueo para poder hacer el uso adecuado de la propiedad suya. Entonces, sucede mucho, Julio, tenemos dos propiedades colindantes y entonces tiene que pasar en el medio de la servidumbre de paso y a esta persona del lado izquierdo, por ejemplo, se le ocurre hacer un portón. Y entonces ya la persona del lado derecho no puede entrar. Entonces eso es un bloqueo de la servidumbre. Puede ser que le pertenezca a la del lado izquierdo, pero tiene necesariamente y está obligado a darle el paso a la del otro lado porque eso fue lo que se acordó y para eso existe la servidumbre. Por acá también nos consultan, compré una propiedad
propiedad con casa, pero tiene un árbol que está dañando mi casa. He ido a todo lado, pero no me ayudan. Bueno, hay que ver si el árbol tiene la posibilidad de cortarse y está provocando un daño, el dueño de ese árbol es el que tiene la responsabilidad, digamos, de no dañar al vecino. Pero puede ser que ese árbol no pueda ser cortado, no tiene la autorización respectiva y entonces hasta que la consiga efectivamente lo puede hacer. O sea, los pleitos de vecinos se pueden convertir en algo terrible. Entonces hay que tomar las previsiones necesarias de las dos partes. Incluso pueden buscar un tercero como la municipalidad o el Ministerio de Agricultura o el ministerio correspondiente para que sea el que pueda determinar si pueden, por ejemplo, en este caso, cortar o no cortar el árbol. Abogado, ¿qué pasa si me venden un derecho a un muy buen precio? Lo que hablábamos ahora de las gangas y que muchas personas han, como decimos popularmente, metido las patas por esto, ¿verdad? ¿Es una buena opción? ¿La puedo inscribir? Hay que verificar siempre las gangas, Julio, porque, repito, lo barato puede salir muy caro. Y convertirse en un dolor de cabeza. En un dolor. Un derecho, por ejemplo, es la posibilidad que yo tengo de poder disfrutar de una parte de una propiedad. Puede ser que mi derecho sea a la quinta parte y ni siquiera está localizado. Entonces yo no sé cuál es la parte física que me corresponde de ese derecho y si se lo vendo a otra persona y está con 4 personas más que no quieren estar con él, va a tener graves problemas. Bueno, y no dejarse llevar por las emociones es muy importante porque nos comentan también el caso de que la propiedad que quiere comprar está hipotecada y el dueño le dice que apenas la compre paga la deuda. No. Eso tiene que ser inmediato y automático. Es más, la persona que está comprando puede tener la posibilidad, primero, de verificar cuánto es el estado de la deuda real. Porque puede ser que la persona que le está vendiendo le diga que vende, que es una suma y resulta que con intereses y procesos judiciales y todo puede ser mucho más. Entonces, pueden acordar dentro del traspaso, dentro de la escritura, que esa persona conserve esa parte del dinero, vaya y pague él directamente la hipoteca y reciba la propiedad libre. Bueno, Boris Bolina, abogado, nos acompañó en esta mañana para aclarar todas nuestras dudas, esas cosas que debemos de tomar en cuenta antes de comprar o vender una propiedad. Muchas gracias. Un placer, Julio. Nosotros seguimos con información útil para su vida. No se despegue, José Víquez tiene más.